Está en peligro la vida que sostiene la humanidad. Esa es la alerta del Fondo Mundial para la Naturaleza. Más de la mitad de los animales vertebrados se ha perdido en los últimos 40 años y la explotación salvaje de los recursos naturales y los efectos de la contaminación son algunas de las causas. 40 años es apenas un parpadeo en la historia de la vida en la Tierra. Sin embargo, en tan solo 4 décadas, la acción del ser humano ha destruido hasta el 60% de la vida salvaje. El llamado informe del Planeta Vivo del Fondo Mundial para la Naturaleza indica que más de 4.000 especies de mamíferos, aves, peces, reptiles y anfibios han sufrido una reducción del 60% entre 1970 al 2014. El 90% de las aves marinas tienen plástico en sus estómagos comparado con tan solo el 5% en 1960. La vida animal sufrió más en Latinoamérica y el Caribe, con el 89% de reducción de la población desde los años 70, sobre todo en especies que necesitan agua fresca como ranas y peces del río. La población de osos polares en el Ártico por el deshielo podría decrecer hasta el 30% para 2050. La deforestación de los bosques de Borneo para plantaciones de aceite de palma y árboles para madera ha provocado la pérdida de 100.000 orangutanes entre el año 99 y 2015. En Tanzania, en tan solo 5 años, el 60% de los elefantes fueron extinguidos, sobre todo por sus codiciados cuernos de marfil. La actividad humana afecta a 3/4 partes de la faz de la Tierra. Para el 2050, solo el 10% de ella seguirá virgen. Por eso, desde la Fundación, piden un compromiso internacional. El panel intergubernamental de cambio climático ya determinó que si en los próximos 10 años no hacemos lo que tenemos que hacer, las consecuencias serán irreversibles. Por eso es que esto es paralelo o de la mano de los convenios de cambio climático en París, de los objetivos del desarrollo sostenible y este pacto por la naturaleza, este compromiso que tienen que hacer los gobiernos del mundo, junto con el sector privado, la sociedad civil, las comunidades locales, en favor de mantener esto que nos permite a nosotros gozar de un planeta y que las generaciones futuras también la tengan, es un desafío mayor que tenemos que asumir. La idea, por lo tanto, es lograr otro acuerdo internacional entre los países, similar al de la lucha contra el cambio climático firmado en París, y que además se logre otro acuerdo en el marco de la Asamblea General de la ONU en el 2020. Miguel Ángel Antoñanzas, CNN, Atlanta. Recibimos a Roberto Troya del Fondo Mundial para la Naturaleza. Roberto, bienvenido, gracias. La preocupación es evidente por parte de las autoridades, pero me pregunto, ¿la gente es consciente, el ciudadano común, de la gravedad de las circunstancias? Yo creo que, gracias Guillermo por la entrevista, yo creo que la situación que vivimos ahora es una de mayor conciencia, diría yo, porque los temas que estamos viviendo son relacionados con el diario vivir. Por ejemplo, el cambio climático, ya no estamos acostumbrados a estaciones tan marcadas, ya vemos una diferencia muy grande. El ciudadano o ciudadana que no tiene agua o que carece de ese maravilloso e importante líquido vital. Los temas de desperdicio de comida, en fin, hay una serie de temas que nos permiten como ciudadanos ser testigos de y no necesariamente tener una muy científica explicación. Pero claro, también eso varía porque ahí nosotros pensamos que todavía es necesario que los decisores políticos y los decisores en general tomen acción. Y esa voluntad política, ¿cómo se puede lograr? Especialmente teniendo en cuenta que es un problema global, que no es un problema de 1 o 2 países en particular. Algunos pueden trabajar en la educación de sus sociedades para avanzar con respecto a este caso. Pueden tomar decisiones políticas que cambien políticas de gobierno, leyes, etcétera, pero otros no. ¿Cómo se hace el approach para estas diferencias? Es a múltiples niveles, Guillermo. Ahorita, por ejemplo, en estas últimas semanas se ha discutido mucho sobre el cambio climático y ahí vemos cómo la concurrencia de gobiernos, de actores de la sociedad civil, pero también los organismos no nacionales o los organismos subnacionales, los actores que no necesariamente son elegidos por elección popular. Entonces las industrias, los otros sectores alternativos a los típicos están tomando cartas en el asunto. ¿Por qué? Porque los impactos que estamos viendo, tanto en pérdida de diversidad biológica como el de calentamiento global, están teniendo un efecto muy directo en las economías, en la capacidad de producir, por ejemplo. Entonces, otros actores están viendo que su propia capacidad de integrarse económicamente, por ejemplo, está siendo mermada.
Y yo pensaba recién, ¿qué hay con respecto al fondo a largo plazo? Me imagino que los jóvenes, los niños, son el futuro de este planeta, si lo tenemos. ¿Qué se hace para empezar ahora con esos niños a crear conciencia desde chiquitos y que ellos sean el vehículo que después haga el cambio en instancias con adultos o personas mayores que rechazan un poco el cambio hoy? Es increíble ver cómo el acceso a la información, yo siempre digo, estamos viviendo en una era de exceso de información. Y eso a ratos nos impide ver entre tanto árbol, en el bosque nos impide ver el árbol. Pero digo esto porque los niños, los jóvenes están expuestos a múltiples fuentes de información. Y yo creo que están con ese acceso, tienen un nivel de conciencia distinto a lo que las generaciones anteriores a las de ellos hemos tenido. Dicho esto, yo creo que los jóvenes, sin mucha explicación, han podido darse cuenta de una cantidad de temas que en la parte anecdótica de sus padres o sus abuelos, ellos ya los están viviendo. Tan solo 20 años atrás, Guillermo, tú recordarás que hablábamos con algo de romanticismo, si tú quieres, de los problemas ambientales. Ahora los estamos viviendo en carne propia. Finalmente, y ahí sí que te pongo contra la espada y la pared, Roberto, ¿cómo es el futuro para Roberto Troya? ¿Cómo es el futuro para el fondo? ¿Es mejor o es peor de lo que vemos hoy? Yo creo que no podemos perder la esperanza, Guillermo. No puedo darme el lujo de perder la esperanza, porque el rato que botemos la toalla está todo acabado. Yo creo que el mensaje para los jóvenes, para los decisores es: todavía podemos. Tenemos que ser mucho más fuertes, tenemos que incrementar los niveles de ambición, tenemos que hacer cambios importantes en nuestra propia manera de comportarnos y también en el tema de las políticas públicas, etcétera. Pero tenemos que lograr mantener ese espíritu positivo, porque si no, imagínate, países isleños que se van a inundar literalmente con el crecimiento del mar, van a estar fritos. Gracias, Roberto Troya, del Fondo Mundial para la Naturaleza. Buena suerte, felices fiestas. Gracias, lo mismo, Guillermo. Una tormenta de nieve bajo el agua. Así es como un biólogo marino describe la temporada de desove anual del gran arrecife de coral. Después de 2 años de olas de color marino récord que eliminaron aproximadamente la mitad del arrecife, los científicos utilizan una nueva técnica para ayudar a crear corales más resistentes al calor. Una tormenta bajo el agua. Así describe este suceso anual el veterano biólogo marino cuando el coral de la Gran Barrera de Coral comienza a germinar. La germinación del coral es mágica. Fue fantástico ver estos huevos fecundados salir de los corales. Este año los científicos están en el lugar recolectando el germen de coral. Es un intento experimental para salvar esta maravilla natural del mundo de los embates del cambio climático. Un proyecto en desarrollo diseñado para aumentar la fertilidad del coral. Los corales bebés serán conservados en grandes reservas de larvas flotantes en el sistema de corales. Nos entusiasma la posibilidad de capturar las huevas de coral en pequeña escala y comenzar a aumentar la escala en áreas más grandes, con muchas más piletas y literalmente millones de larvas en desarrollo en la barrera. Frente a la costa australiana, la Gran Barrera de Coral es un hábitat marino en expansión, más grande que Italia, pero pasa por dificultades. En el verano boreal de 2016, grandes cantidades de coral comenzaron a blanquearse inesperadamente y quedaron totalmente blancos. Lo que vimos en el 2016 y 2017, las olas de calor marinas que produjeron el blanqueamiento y la muerte del coral. Nunca había visto algo parecido. Los científicos estiman que las temperaturas cálidas récord mataron a más de la mitad de los corales de la Gran Barrera de Coral en solamente 2 años. CNN viajó a Australia en junio para observar un esfuerzo gubernamental para bombear cientos de millones de dólares a proyectos que salven una de las mayores atracciones turísticas del país. Con temperaturas más leves a principios de 2018, hubo signos de recuperación. Pero vimos regresar a los pequeñitos regenerándose. En las puntas de los corales muertos, pequeños puntos de coral. Y volverán a crecer siempre que no vuelvan a blanquearse. Pero con el verano australiano cerca, los meteorólogos anuncian advertencias nada auspiciosas.
Una ola de calor en el estado de Queensland ya alienta los incendios forestales agresivos. Como continúa la tendencia del calentamiento climático, los científicos han revisado su objetivo anterior. Ahora creen que es crucial mantener el aumento de la temperatura a 1,5 grados sobre los niveles preindustriales en lugar de 2 grados, para evitar el inminente desastre planetario. Los científicos temen que probablemente habrá olas de calor marinas. Cuando pensamos en el pronóstico meteorológico para la Gran Barrera de Coral, el clima de todo el planeta y la Gran Barrera ya han cambiado y sigue cambiando. Por eso es que cada vez más difícil para los científicos confiar en las predicciones sobre el futuro. Estamos entrando en territorio desconocido. Casi todos los años son más cálidos que de costumbre. De hecho, es la nueva norma. Por eso el proyecto de reproducción del profesor Peter Harrison se enfoca en el coral resistente al calor. Estos corales que sobrevivieron a los 2 últimos casos de blanqueamiento son tolerantes al calor. Y por eso que es necesario que capturemos sus huevas, porque estas nos proporcionan las larvas que nos ofrecen la oportunidad de lucha, intentar y superar los problemas de temperaturas crecientes y casos de blanqueamiento a gran escala. Se trata de un intento ambicioso para salvar este hábitat marino. Y dada la escala del reto, el esfuerzo es una gota en el océano. Ivan Watson, CNN. Encuentro es patrocinado por República Dominicana. Lo tiene todo.